Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para descubrir las mejores historias que la televisión tiene para ofrecer. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirse en un mundo de emociones, intrigas y sobre todo, dramas familiares que les robarán el corazón. Hoy vamos a emprender un viaje a un lugar donde las pasiones son intensas, los lazos familiares se ponen a prueba y las sorpresas nos esperan en cada esquina. ¿Adivinan de qué estamos hablando? Exacto. Hoy vamos a hablar de dramas turcos, pero no de cualquier drama turco, sino de aquellos que tienen esa chispa especial, esa mezcla perfecta de melodrama, romance y, por supuesto, las complicadas dinámicas familiares que nos tienen pegados a la pantalla. En este vídeo, no solo les voy a recomendar algunas de las series que considero imprescindibles, sino que también vamos a analizar qué es lo que las hace tan adictivas y por qué se han convertido en un fenómeno global. Prepárense para descubrir historias que los harán reír, llorar y reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este universo de emociones, permítanme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones de series y quieren estar al tanto de las últimas novedades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y recomendaciones que les van a encantar. De verdad, su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este emocionante viaje por el fascinante mundo de los dramas familiares turcos. Bien, ahora sí, entremos en materia. Vamos a hablar de esas series turcas que te atrapan desde el primer episodio y no te sueltan hasta el final. Y cuando digo atrapar, no me refiero a un simple interés, sino a esa sensación de necesitar saber qué va a pasar, a esa conexión que se genera con los personajes y a esa montaña rusa de emociones que te hace vivir cada capítulo. Y es que algo que los dramas turcos hacen a la perfección es explorar la complejidad de las relaciones familiares, con todos sus matices, secretos, conflictos y por supuesto, el amor que a pesar de todo, siempre se abre camino. Una de las primeras series que quiero mencionar, y que considero un punto de partida ideal para entender este fenómeno, es Erkay, Amor y Venganza. Si aún no la has visto, te advierto que te espera un torbellino de emociones. Esta serie nos presenta la historia de Reyyan y Miran, dos jóvenes que se ven envueltos en una trama de venganza que se remonta a generaciones pasadas. Pero más allá del drama principal, lo que realmente atrapa de Erkay, es cómo explora las dinámicas familiares, el peso de las tradiciones y cómo los errores del pasado pueden marcar el presente y el futuro. La relación de Reyyan con su abuelo, la crueldad de algunos de sus familiares y la evolución de su relación con Miran, son algunos de los puntos que la hacen tan adictiva. Además, la química entre los protagonistas es innegable y los paisajes de Mardin, donde se desarrolla la historia, son simplemente espectaculares. Pero no nos quedemos solo en Erkay. Si hablamos de dramas familiares que te dejan sin aliento, no podemos dejar de mencionar Madre. Esta serie, que es una adaptación de un drama japonés, nos cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora que decide secuestrar a una niña, Melek, que sufre maltrato por parte de su familia. A partir de este acto, la trama se centra en la relación que se desarrolla entre ellas, una relación de amor incondicional que traspasa todos los límites. Madre es una serie muy conmovedora que te hace reflexionar sobre temas como la maternidad, la infancia y el poder del amor en las circunstancias más adversas. Las actuaciones son brillantes y la historia, aunque dura en ocasiones, te dejará una huella profunda. Es de esas series que te hacen pensar mucho después de haber terminado de verla. Siguiendo con la línea de historias conmovedoras, tenemos Mujer, una serie que, al igual que Madre, nos muestra el poder de la resiliencia femenina. En este caso, la protagonista es Bahar, una mujer que se queda viuda con 2 hijos y que tiene que luchar para salir adelante en una sociedad que no se lo pone fácil. La trama nos muestra las dificultades que enfrenta Bahar, pero también la fuerza que encuentra en su círculo de amigas y familiares, creando una historia de solidaridad y amistad que te llega al corazón. Mujer es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y la lucha por la supervivencia. Además, aborda temas como la violencia de género y la desigualdad social, haciéndola una serie muy relevante. Y si lo que buscas es una historia con un toque de comedia y romance pero sin dejar de lado el drama familiar, entonces tienes que ver Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. Esta serie nos presenta la historia de Sanemi Can,
dos jóvenes que se enamoran en un contexto laboral muy particular. Si bien la relación entre los protagonistas es el eje central de la historia, también se explora la dinámica de la familia de Sanem, una familia muy unida pero con sus propios conflictos y secretos. La serie es muy divertida con situaciones cómicas y personajes entrañables, pero también tiene momentos de drama y reflexión que la hacen muy completa. La química entre los protagonistas es, una vez más, uno de los grandes aciertos de esta serie. Ahora, si lo que te gusta son las historias más clásicas, con un toque de época y palacios majestuosos, entonces te recomiendo que le eches un vistazo a Sila. Esta serie nos traslada a un mundo de tradiciones arraigadas, donde el honor y las obligaciones familiares están por encima de todo. La trama se centra en la historia de Sila, una joven que se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama para salvar a su familia. La serie explora el choque cultural entre la vida moderna de Estambul y las tradiciones ancestrales de Mardin, creando un conflicto interesante y lleno de drama. La lucha de Sila por su libertad y su independencia es uno de los puntos fuertes de esta historia. Y no podemos hablar de dramas familiares turcos sin mencionar Amor de contrabando, una serie que combina intriga, acción y romance de una manera magistral. La historia gira en torno a Ömer, un policía que investiga la muerte de su prometida y se ve envuelto en un mundo de corrupción y tráfico de diamantes. A medida que avanza la investigación, descubre secretos familiares que lo cambian todo. Amor de contrabando es una serie muy adictiva, con giros inesperados y personajes complejos que te mantienen pegado a la pantalla. La relación de Ömer con su familia y su búsqueda de la verdad son los ejes centrales de esta emocionante historia. Otra serie que ha conquistado corazones es Karasevda, Amor eterno. Esta historia de amor prohibido entre Kemal y Nihan es un clásico instantáneo que te hará suspirar y llorar a partes iguales. La serie explora las diferencias sociales, las presiones familiares y los sacrificios que uno está dispuesto a hacer por amor. Karasevda es una serie muy intensa, con una banda sonora preciosa y actuaciones que te llegan al alma. La química entre los protagonistas es tan fuerte que traspasa la pantalla y te hace sentir cada una de sus emociones. Y si hablamos de historias con un fuerte componente de secretos familiares, Yerde, El desafío, es una opción que no te puedes perder. Esta serie nos presenta la historia de dos hermanos que se ven separados al nacer y que terminan trabajando en bandos opuestos de la ley. Uno se convierte en policía y el otro en miembro de la mafia. La serie es un thriller muy bien construido con giros inesperados y personajes muy complejos. La relación de los hermanos, la búsqueda de su verdadera identidad y el secreto que une a sus familias son algunos de los puntos que la hacen tan adictiva. Claro, no puedo dejar de mencionar Kuzey Güney, una serie que explora la relación de dos hermanos muy diferentes entre sí. Kuzey, el impulsivo y pasional, y Güney, el tranquilo y racional, se ven envueltos en una serie de conflictos que ponen a prueba sus lazos familiares. La serie es un drama muy bien actuado con personajes muy bien definidos y una trama que te mantiene en vilo. La lucha entre los hermanos, la búsqueda del amor y la superación de los obstáculos son algunos de los temas que se exploran en esta historia. Y para aquellas personas que prefieren las historias de época, El Sultán es una serie que no puede faltar en su lista. Esta producción nos traslada al Imperio Otomano, donde conocemos la historia de Suleimán el Magnífico y su corte. La serie es una producción muy ambiciosa, con una ambientación espectacular y personajes históricos muy bien representados. Si bien la trama principal se centra en la política y las intrigas del palacio, también se explora la dinámica de la familia real y las relaciones de poder que se establecen entre sus miembros. Claro, existen muchísimas más, pero estas son algunas de las que me parecen imprescindibles si quieres sumergirte en el mundo de los dramas familiares turcos. Y es que algo que tienen en común estas series, más allá de sus tramas particulares, es esa capacidad de conectar con las emociones del espectador. Ya sea a través de las relaciones familiares, los amores imposibles, los conflictos morales o los secretos del pasado, los dramas turcos saben cómo llegar al corazón y hacernos sentir parte de la historia. Son series que nos hacen reír, llorar, enojarnos y sobre todo, reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Y es que al final del día, creo que una de las razones por las que estos dramas turcos han tenido tanto éxito a nivel mundial es porque en el fondo, todos nos identificamos con esas historias de familias que se aman y se odian, que se apoyan y se traicionan, que luchan por sus ideales y que cometen errores. Todos hemos experimentado, en mayor o menor medida,
las complejidades de la vida familiar y es por eso que nos sentimos tan atraídos por estas historias que nos muestran, de una forma tan cercana y emotiva, lo que significa ser humano. Además, las producciones son de alta calidad, con actores talentosos, guiones bien elaborados y una estética visual que atrapa. Es una combinación perfecta de ingredientes que hacen que estas series sean tan adictivas. Y es que otro factor importante es la capacidad que tienen estas series de generar conversaciones. Es muy común ver grupos de amigos o familiares debatiendo sobre los últimos capítulos, especulando sobre lo que va a pasar y compartiendo sus emociones con los demás. Las series turcas han logrado crear una comunidad de espectadores que se sienten conectados por estas historias, una comunidad que comparte sus pasiones y emociones a través de las redes sociales y las plataformas de streaming. Y eso, sin duda, es algo muy valioso. Y por supuesto, no podemos olvidar el componente cultural. A través de estos dramas nos acercamos a la cultura turca, a sus tradiciones, sus costumbres y su forma de ver el mundo. Es una ventana a otra realidad que nos permite aprender y entender otras perspectivas. Y es que al final del día, creo que una de las cosas más valiosas que nos ofrece el cine y la televisión es la posibilidad de conectar con otras culturas y otros puntos de vista. Y los dramas turcos han sabido aprovechar esta oportunidad para llegar a un público global. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de estos increíbles dramas familiares turcos. Hemos recorrido un largo camino, hablando de venganzas, amores imposibles, familias disfuncionales, secretos del pasado y mucho más. Hemos visto cómo estas series, con sus tramas complejas y sus personajes entrañables, han logrado conquistarnos y hacernos sentir parte de sus historias. Hemos explorado desde las pasiones de Erkay, hasta la lucha por la supervivencia de Mujer, pasando por el amor prohibido de Karasevda y las intrigas palaciegas de El Sultán. Hemos visto cómo estos dramas no solo nos entretienen, sino que también nos hacen reflexionar sobre temas importantes como la familia, el amor, la justicia y la resiliencia. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que existen y que vale la pena descubrir. Si alguna de estas historias les ha llamado la atención, les recomiendo que no duden en darle una oportunidad. Estoy seguro de que no se arrepentirán. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su apoyo son muy importantes para mí. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de los dramas familiares turcos y que se animen a descubrir nuevas historias que les roben el corazón. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Qué les ha parecido este vídeo? ¿Hay alguna serie que quieran que mencione en un próximo vídeo? Me encantaría leer sus opiniones y recomendaciones. Su participación es fundamental para hacer crecer esta comunidad de amantes de las series. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de los dramas turcos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando vídeos de calidad para ustedes. Así que no esperen más. Denle me gusta, compartan, suscríbanse y únanse a esta gran comunidad de amantes de las series. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.